Hola, buenas noches. Mi nombre es Alan Ocaña, eh, de la carrera de Ingeniería Industrial, de la materia Estadística Inferencial 2, Unidad 3. Estamos viendo la sección de herramientas estadísticas aplicables en el campo laboral con el maestro el ingeniero Juan Morales, la fecha 24 de abril del 2021, ¿no? Vamos a ir rápidamente con el ejemplo número 1, que nos dice: a continuación se presentan los datos de medias de lesiones en manos de los trabajadores en las máquinas A, B y C del centro de trabajo, que representan un criterio estándar de lesiones en las manos. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Los datos sugieren que la máquina C es más segura. Vamos a ver los datos para observar el ejemplo. Aquí tenemos los datos de las máquinas A, B y C del centro de trabajo y nos pregunta que si la máquina C es más segura. Hay que hacer un análisis de varianzas, ¿no? Para ello. Vamos a ver nuestra estadística, ANOVA, y nos vamos a ir a prueba de igualdad de varianzas, donde vamos a pedir que los datos estén en columna y nuestras respuestas van a ser máquina A, máquina B, máquina C. Vamos a darle aceptar y observamos nuestra prueba de igualdad de varianzas. Nos dice el comentario: si los intervalos no se sobreponen, las divisiones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Los 3 se sobreponen, quiere decir que son iguales. Vamos a ver qué tan iguales son entre ellas, ¿no? Revisando los datos, podemos observar su desviación estándar y podemos suponer que son diferentes, mas no significativamente diferentes, ¿no? Los intervalos de confianza mantienen cierto intervalo de confianza entre ellos, aunque aquí en la máquina sí se dispara un poquito más. El valor de P es de 0.0883. Quiere decir que no planteamos igualdad, quiere decir que hay una diferencia, ¿no? Porque nuestro valor de P es mayor. Quiere decir que nuestro valor P, aquí nos dice todas las varianzas son iguales, ¿no? Entonces nuestro valor P es un poco mayor. Tampoco podemos decir que son iguales, tampoco podemos decir que son diferentes, ¿no? Vemos datos que son parecidos y sus intervalos de confianza. Vamos a irnos ahora a estadística, ANOVA, análisis de un solo factor, y vamos a poner igual aquí en columnas, y en comparaciones vamos a escoger todas, ¿no? Hay que dejar claro eso, y vamos a escoger en respuestas las 3. Damos a aceptar y observamos nuestra gráfica de intervalos. Aquí la máquina C, ojo con la máquina C, que nos da un intervalo un poquito más cerrado, más bajo, ¿no? Y las gráficas que conservan cierta comparación. A mí me gustaría primero analizar los datos, ¿no? Donde nos dice que las medias es de 5, 4.90 y 3.80. Quiere decir que la máquina C sí conserva una media más pequeña, así que en la pregunta sí podríamos definir y decir que la máquina C es un poco más segura. Es un poco más seguro, a lo mejor no tanto significativamente, pero sí. De hecho, hasta su intervalo de confianza es de 2.46 a 5.13, lo cual es más cerrado que las otras dos máquinas, ¿no? Las medias que no comparten la letra son significativamente diferentes. Ojo, son diferentes, mas no son tan diferentes para no compartir cierta igualdad, ¿no? Entonces, en este ejemplo sí podríamos concluir que la máquina C sí es un poco más segura. Observando nuestro análisis de varianza y nuestro análisis de medias, podemos observar que las 3 llevan cierta igualdad, más podríamos decir puntualmente, podríamos decir que la máquina C lleva datos más con menor cantidad, lo cual quiere decir que también hasta simple vista podemos observar que es un poco más segura, hablando de lesiones en las manos de los trabajadores en el centro de trabajo.
Vamos a irnos al ejemplo 2, que también se refiere a análisis de un solo factor. A continuación se presentan los datos de personas con problemas de visión al usar las máquinas A, B y C del centro de trabajo. Utilicé un nivel de significancia de 0.05. Los datos sugieren que la máquina C es más propensa a lesionar personas. Vamos a observar. Aquí tenemos también nuestros datos en columnas, como en el ejemplo anterior. Nos vamos a NOVA y nos vamos a prueba de igualdad de varianzas, ¿no? Datos en columnas y nuestras respuestas son las 3 máquinas. Damos a aceptar. Aquí nos dice, ¿no?, que si los intervalos no se sobreponen, las divisiones estándar son significativamente diferentes, pero los intervalos aquí sí se sobreponen, lo cual quiere decir que también llevamos una cierta igualdad en los datos, ¿no? Aquí vemos sus desviaciones estándar. Igual vemos que la máquina C tiene también esta tendencia a tener un poco más de su desviación estándar un poco más pequeña. El valor de P es 0.379, aunque es un valor de P pequeño, más pequeño que el ejemplo anterior. Seguimos conservando un valor de P alto comparado con el nivel de significancia, por el cual quiere decir que conservamos nuestra hipótesis nula que plantea igualdad en nuestras varianzas, ¿no? Nos vamos a ir a estadística, a NOVA y a un solo factor. Recordemos, aquí siempre tenemos que poner los datos de respuesta están en columnas separadas. Nuestras respuestas son nuestras tres columnas. En comparaciones vamos a poner Tucker, Fisher y Dunner y resultados con pruebas, ¿vale? Y damos también en gráficas 3 en 1 y damos a aceptar. Aquí vemos nuestra gráfica, vemos cierta distribución, pareciera una distribución normal. La gráfica de probabilidad también lleva cierta tendencia, entonces eso nos indica que son buenos augurios. Aquí vemos gráfica de intervalos. Aquí la máquina A sí se dispara un poquito más su intervalo, a diferencia de la máquina B y la máquina C. Aquí también vemos que estas dos apenas están tocando. La comparación entre máquina B y máquina A, y máquina C y máquina C y máquina B, sí tiene un poquito más de confianza entre ellas. Las otras están un poquito más disparadas, ¿no? Vamos a ir directamente a ver los datos. En nuestro análisis de varianza, nuestro valor de P sigue siendo un poquito más alto que nuestro nivel de significancia en el factor. Su intervalo de confianza. Este intervalo de confianza de B y C es, si lo pueden observar, es exactamente igual que su media. Por lo cual quiere decir que, conforme a lo que nos dice aquí, la máquina C es más propensa a lesionar personas. Al contrario, la máquina A es más probable a lesionar personas, ¿vale? Entonces ahí la pregunta es no, la que es más probable es la máquina C. Entonces aquí seguimos viendo que, a pesar de todo, llevan una cierta comparación entre las tres. Sus varianzas siguen considerándolas el sistema NOVA como inigualdad. Más sin embargo, analizándolo más significativamente, podemos observar que los datos nos indican que la máquina A es más propensa a lesionar personas en la visión que la máquina B y la máquina C. Y de hecho eso se puede observar a simple vista, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Estos fueron las herramientas aplicables en el campo laboral de la unidad 3 de estadística inferencial 2. Muchas gracias.